Hola, bienvenidos otra vez a este canal mío de la música tradicional, de la gaita asturiana, del tin whistle, de muchas más cosas que iremos viendo. Hoy toca hablar de la siguiente parte del oficio del gaitero, que va a ser en este caso las misas, ¿vale? Las misas hay dos versiones que podemos tener. Puede ser la más habitual, que es la misa como normalmente la conocemos, como se suele hacer con canciones que también solemos conocer. En el sentido, por ejemplo, canciones que ahora, desde que apareció el Concilio Vaticano II, se permitió músicas populares dentro de las celebraciones, como puede ser canciones que hay de los Beatles, de Bob Dylan y otras opciones que hay dentro de este tipo de celebraciones. Entonces vamos a hablar hoy de la versión, como digo yo, de la misa tipo Vaticano II. Y también existiría la versión de la misa asturiana de gaita, que veremos más adelante, porque eso hay que hablar de más cosas, ¿vale? Esa misa requiere otro tipo de conocimientos que hay que trabajar un poco antes. Entonces ahora mismo nos vamos a centrar en una celebración de misa que tocaríamos en una romería de fiesta, por ejemplo, que es lo más habitual que podemos hacer los gaiteros, romería de fiesta, o lo otro habitual que también ahora mismo está, parece que un poco de moda, tocar en bodas. Yo llevo tocadas muchísimas bodas y también tenemos repertorio específico para ellas, ¿vale? Entonces nada, en este vídeo os voy a explicar un poco cómo tocaríamos una misa, una celebración de romería con la gaita, y a partir de ahí, pues nada, os pondré 3 ejemplos de canciones para que podáis interpretar en las celebraciones y que tengáis repertorio para poder tocar. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Una misa, sobre todo, como celebración, es una cuestión, una serie de ritos, ¿vale? Sobre todo en la Iglesia Católica, los ritos y los sacramentos, por ejemplo, son gestos y cuestiones que ellos les dan mucha importancia. Entonces tenemos que respetar, sobre todo, la función del oficio del gaitero siempre es acompañar, es tratar de hacer y destacar esos momentos que la propia celebración está haciendo que sean importantes, ¿vale? Entonces nosotros como músicos, como gaiteros, tenemos que hacer y cumplir que esas celebraciones sean lo más visibles, lo mejor visibles. Tenemos que potenciar esa visión que quiere dar en ese caso el oficiante, que va a ser el cura, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a tocar una celebración en una romería es ir a hablar con el cura. Ir a tocar una celebración sin hablar con el cura es bastante peligroso, en el sentido de que seguramente podemos meter la pata nosotros en cuanto el oficiante quiere hacer determinadas cosas. Entonces lo habitual es pararnos a hablar unos minutos con él y concretar qué canciones vamos a tocar. Yo os voy a poner la estructura que yo tengo para hacer las celebraciones, y esto es lo primero que hablo siempre con nuestro párroco que nos toque en ese momento para la celebración, para quedar de acuerdo en qué vamos a tocar y en qué parte, porque también es importante que no le cortemos. En alguna celebración llega a cortar el cura y a veces no se da no se da un momento o una situación muy agradable, ¿vale? Entonces es muy importante la comunicación, ya no solo en misa, sino para todo en el mundo, ¿no? Entonces es importante hablar con ellos y tener claro lo que vamos a hacer las dos partes. Entonces vamos a pasar a la vista esta que tengo yo con la pantalla y os voy a explicar las partes y lo que suelo tocar con ello, a ver qué os parece. Bueno, pues ahora mismo estamos viendo lo que son las partes de una misa de una romería, ¿vale? Para mí es importante ahora mismo diferenciarlo, porque el enfoque ese es el que nos llaman para tocar una romería, parte del oficio del gaitero que os decía. Estamos para cumplir esas funciones que necesitamos poner música a determinados momentos. Lo primero que tengo puesto aquí es la procesión del ramo. Aquí destacar dos cosas: que la procesión puede ser al principio o al final de la celebración, dependiendo de la tradición que tenga el pueblo de donde estemos, y normalmente se suele tocar una marcha procesional. La que vamos a tocar nosotros en estos vídeos va a ser la marcha procesional de Belmonte. En Teberga, por ejemplo, yo tengo recogido que se podía tocar la marcha real. La marcha real es el himno de España. Había gaiteros que tocaban esa pieza para acompañar al ramo, ¿vale? Entonces, de cada sitio también tiene sus tradiciones. Al comienzo de la celebración de lo que es la propia misa o la propia Eucaristía, si se toca, podría tocarse un entremedio. Un entremedio son piezas cortas que tenemos los gaiteros para poder animar justo la parte intermedia
de ahí viene esa palabra, de lo que es la celebración. A veces se toca, a veces no. Lo habitual es, antes de ponernos a tocar una misa, así a lo sole, como se suele decir aquí, así a lo burro, lo que se hace es, se va a hablar con el cura, con el párroco, antes de lo que es la celebración, y nos ponemos de acuerdo con lo que se va a tocar. Entonces, si se toca esa parte, pues se tiene en consideración esta parte. Hay un momento que se llama entre lecturas, que es cuando se produce el cambio de la lectura del primer testamento, la lectura del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿vale? Es el cambio de lo que es la parte más bien de los judíos con la parte ya cristiana, ¿vale? Pues en ese cambio de lecturas tocamos un intermedio, también. Son piezas que el intermedio que vamos a tocar va a ser el intermedio de Fouchot, un gaitero de Teberga, que tenemos recopilado en varios libros. En la consagración, que es cuando se levanta la hostia, que es el momento culmen, se supone, porque es el momento más álgido de lo que es la celebración del sacramento de la comunión. Pues hay dos opciones en Asturias, que es tocar el himno de Asturias o la marcha real. La marcha real, que vuelvo a decir que es el himno de España. Depende del sitio de la costumbre, pues yo normalmente suelo tocar el himno de Asturias y alguna vez me pidieron la marcha real, ¿vale? Entonces suele ser lo habitual en estos casos. Para la parte de la comunión, una de las piezas que nosotros tocamos, sobre todo en la banda de gaitas Camín de Fierro y yo como gaitero individual, es Pescador de Hombres, que es otra de las piezas que vamos a revisar. Es una parte que se suele cantar popularmente aquí en Asturias para la que es la parte de la comunión. Entonces lo que hacemos con gaita es pues interpretarla con la gaita también para reforzar la parte de lo que es la comunión de la gente. Y a la salida, como estamos en una romería, yo propongo tocar una muñeira, ¿vale? Y es lo que suelo hacer también. Cuando toco en bodas también, pues la estructura es muy parecida. A veces hay alguna pieza especial que quieren los novios, por lo que sea. Entonces, bueno, se añadiría a esta estructura, ¿no? Pero realmente esto sería la base para poder tocar la romería tranquilamente sin tener ningún problema, y lo que os voy a hacer yo de ayuda va a ser pasaros una pieza de marcha procesional, pasaros un intermedio y pasaros Pescador de Hombres, ¿vale? Como piezas para complementar esta parte de la misa. Entonces con esto ya tendríamos lo que son las partes de la misa y tendríamos estructurado lo que podríamos tocar. Bien, ahora nos quedó claro qué tenemos que hacer o qué podemos tocar para poder hacer una celebración religiosa. Pues lo que os voy a enseñar ahora son 3 piezas para poder tocar en ello. Una marcha procesional para poder tocar en la procesión. Os voy a enseñar un intermedio para poder tocar en esa parte de entre lecturas o incluso en la entrada en la entrada de la misa si hiciera falta. Y la última que os voy a enseñar va a ser Pescador de Hombres, para que vosotros también podáis tocarla 30 veces cuando os toque hacerlo en las celebraciones. Pues nada, os invito a ver estos 3 siguientes vídeos con estas canciones y que sobre todo, pues nada, lo practiquéis y sobre todo para mí lo más importante es que lo disfrutéis. Porque yo hace tiempo que disfruto mucho de ser gaitero y cuando no disfruto, pues la verdad, prefiero muchas veces decir, si esto no me gusta, lo dejo. Así que os invito a que disfrutéis tanto como yo, al menos, de lo que estamos haciendo aquí, de aprender lo que es la gaita asturiana. Pues nada, estoy viendo la habitación, madre mía, esto es mi despacho, algún día se va a convertir en mi estudio, incluso tengo un tambor detrás de mi cabeza, madre mía, mamá, lo ordenaré en algún momento. Nada, os dejo con el siguiente vídeo y espero que